Bueno, estamos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Supuestamente es el 10º, que me había equivocado la otra vez. Seguimos. ¿En qué página estábamos? 92. 93 tengo yo. Sí, 92, 93. Bueno. ¿Cómo estás de la voz? Mejor. ¿Lees un ¿Puedo leer? poquito? Dale, sí. Dale, que mientras Hola, tanto hola. busco la... ¿Se escucha? Dale. Bueno, estábamos en la página 93 con los registros, ¿no? Con la imagen, el esquemita de los nudos, los registros, que voy a recordar. En el cuerpo está articulado lo imaginario vinculado con la consistencia, en el simbólico vinculado con el agujero y con la muerte, y lo real con la existencia y la vida. Y en la intersección de la lúnula entre el cuerpo y la vida está el goce del otro, en el medio está el objeto A, en la lúnula entre el cuerpo y la muerte, entre el imaginario y el simbólico está el sentido, ¿sí? Y en la lúnula entre la vida y la muerte está la significación del goce, ¿no? El goce. Sí, el goce fálico, perdón. El goce fálico. Entonces, vamos a leer. Como puede leerse en esta escritura del nudo, dice, la aclaración dice, en realidad una cadena browniana de 3 eslabones, o como la designa Lacan, un cadenudo, ¿sí? El sentido queda por fuera de lo real, ¿sí? Ya que se ubica solo dentro de la lúnula de intersección de lo imaginario y lo simbólico, ¿sí? Lúnula que conviene no olvidar que es un agujero. Esta localización, al igual que goce del otro y goce fálico, es designada por Lacan fuera de cada uno de los registros. O sea, goce fálico está fuera del cuerpo, goce del otro está fuera de lo simbólico y sentido está fuera de lo real. Claro. Sería que está como entre, ¿no? Los registros. Sí, o sea, pero... fuera de cada registro, pero entre otros, ¿no? Entre los otros dos, claro. Fuera de cada uno, pero entre los otros. Vamos a estudiar la acepción que en esos años Lacan estableció para lo real y la cuestión de su sinsentido. Para hacerlo en una argumentación que se sostenga, es decir, para presentar el problema, desarrollarlo y llegar a conclusiones coherentes, articuladas y serias en relación al conjunto de su enseñanza, comenzaremos el recorrido de hoy revisando la noción de retorno a Freud de Jacques Lacan. No se puede revisar el concepto de real de Lacan si no se pone primero en tela de juicio lo que se nos ha enseñado siempre, que, en lo fundamental, Lacan sostiene lo mismo que Freud, lo que se suele escribir Freud-Lacan. Para ello, analizaremos como ejemplo un texto de un colega lacaniano sobre el retorno a Freud y estudiaremos cómo lo plantea Lacan mismo. Para poder llegar a lo real y al problema del sentido, es necesario revisar el retorno a Freud y además la relación entre psicoanálisis y ciencia. Caso contrario, según mi lectura, no habrá posibilidad de establecer la novedosa acepción de Lacan sobre lo real. Comencemos por revisar qué dicen los discípulos de Lacan sobre lo que sostuvo el maestro. El texto poslacaniano que elegí es de Jacques Alain Miller y se titula Las respuestas de lo real. Aparece en una publicación de 1989 que se llama Aspectos del malestar en la cultura. En ese artículo Miller sostiene: así, por ejemplo, Lacan desplazó nuestra conceptualización de la experiencia analítica. El hecho de que su exigente fidelidad al texto de Freud no le haya impedido en absoluto abrirse su propio camino es para nosotros una lección. Y se engañan quienes pudieran suponer que la fidelidad a la letra de Lacan implica forzosamente un estancamiento. El propio Lacan es una prueba. Entonces, Alfredo comenta, el argumento de Miller es sutil, pero también es claro. Además, es compartido hoy por la gran mayoría de los psicoanalistas lacanianos. Está afirmando
que Lacan sostuvo una exigente fidelidad al texto de Freud, cosa que no le ha impedido, sin embargo, abrirse su propio camino. Lo que propone es que la exigente fidelidad a la letra de Freud por parte de Lacan no le impidió tener sus propios desarrollos. Pero ese camino propio, entonces, es sostenido a partir de una fidelidad a la letra. Sería, tal vez, como el caso de un comentario de un texto religioso, por ejemplo, si Rabbi Shlomo Yitzhaki Rashi es famoso, lo es porque realizó un comentario nuevo del texto religioso. Sin embargo, el vínculo del comentarista religioso al texto sagrado es de una exigente fidelidad al texto, lo que no impide que sea un comentario nuevo, pero no puede jamás ser crítico. En ciencia, por el contrario, no funciona ninguna fidelidad. Primero, una aclaración. En francés, retourner significa fundamentalmente dar la vuelta y revolver, no volver. ¿Sí? Dar la vuelta. Se leyó como volver. Leemos ahora lo que dice Lacan. Sí, aparte de darle la vuelta, como hacer el recorrido, lo pienso muchas veces como inverso, ¿no? Ir para hacer el recorrido del momento para atrás, pero además darle la vuelta, ¿no? Como esto que él plantea a veces como ponerlo patas para arriba, ¿no? Leemos ahora lo que dice Lacan respecto de su retorno a Freud. Recordando primero que su programa de investigación arrancó negando toda fidelidad a la letra. En función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis sostiene. Pero aquí no es cuestión de imitarlo. Para volver a encontrar el efecto de la palabra de Freud, no es a sus términos a lo que recurriremos, sino a los principios que la gobiernan. Esto está en función y campo de la palabra o del habla y del lenguaje en psicoanálisis, en Escritos 1, página 281. Entonces, desde el comienzo mismo de su elaboración teórica, Lacan rechaza que retorne a la letra a los textos de Freud. Preparé muchas citas más sobre este tema, desde 1953 hasta 1980, que nos servirán para poner en tela de juicio justamente la supuesta fidelidad de Lacan hacia el texto freudiano. Argumentaré en contra de la idea en juego en Freud-Lacan. En el texto de un designio de 1966 de los Escritos, Lacan explica: nuestro retorno a Freud tiene un sentido muy diferente por referirse a la topología del sujeto, la cual solo se elucida por una segunda vuelta sobre sí misma. Debe volver a decirse todo sobre otra faz, para que se cierre lo que ésta encierra, que no es ciertamente el saber absoluto, sino aquella posición desde donde el saber puede invertir efectos de la verdad. Es genial. No, perdón. Es genial. Es espectacular. Lo vuelvo a leer porque me emociona. Esto es lo de la segunda vuelta. Vamos a leer de nuevo. Nuestro retorno a Freud tiene un sentido muy diferente por referirse a la topología del sujeto, la cual... O sea, que en realidad no es Freud, o sea, es Lacan, claro. Porque no es que Freud trabajó topología, ¿no? Pero en algo que voy a plantear también a las 20, porque lo presenta Alfredo en el seminario, en el primero, la topología ya produce una vuelta enorme en la concepción de la ciencia, ¿no? Porque también hasta ese momento era la ciencia empírica, ¿no? Contrastable. Claro. Y a partir del estudio de la topología hay otro espacio, ¿no? Y aparte era el campo matemático. Claro. Nunca jamás a nadie objetos abstractos. Se le hubiera ocurrido articularlo con el psicoanálisis. Entonces dice, un sentido muy diferente por referirse a la topología del sujeto, la cual solo se elucida por una segunda vuelta sobre sí misma. Esta es la segunda vuelta del grafo.
Es la segunda vuelta del 8 interior, de la banda de Moebius, que además, bueno, Alfredo la lee en el grafo. Alfredo la lee en el grafo. Dice, ¿en qué consiste esta doble vuelta? Es esto, debe volver a decirse todo sobre otra faz, por eso la de la banda, para que se cierre lo que ésta encierra. Que no, que para que se cierre. Además es claro eso, para que se cierre lo que encierra, ¿no? Para que se cierre, para que haya un punto ahí, ¿no? Que no es ciertamente el saber absoluto, no es que hay que decirlo todo, no se trata de eso, sino aquella... No, ni de la verdad, ¿no? Claro. El saber todo, sino aquella posición desde donde el saber puede invertir efectos de verdad, o sea, donde el saber puede agujerear a la verdad, puede preguntarle, ¿será esto así, no? Como que el sujeto se quede pensando sobre la verdad que trae, para que este saber la agujeree, y ahí sería la segunda vuelta. Y que se quede así, que el sujeto se quede así. Porque no es que hay que llegar a algún lugar, hay que intentar lograr esta posición. Y ahora estoy pensando, también, me encantó esto, porque es la posición desde donde el saber puede invertir efectos de verdad. Como si uno diría, bueno, el analista intenta que el sujeto arribe a una posición deseante. Está bien. Pero también que arriba esto, ¿no? A poder invertir, a que el saber agujeree la verdad. O sea, hacia dónde uno va, por ejemplo, también hacia acá. Hacia una posición deseante, hacia que el saber puede invertir efectos de verdad, ¿no? Como que son diferentes orientaciones, no de la cura, pero bueno, del espacio, del tratamiento, del camino. Eso. O sea, ¿cuál sería el fin del análisis? Y bueno, acá yo encuentro otro. Que ya lo veníamos hablando. De la cura, o sea, por eso nosotros creemos que sí hay de la resolución del problema. Claro. Sí. Entonces, en 1966, Lacan advierte que su retorno a Freud tiene un sentido muy distinto y afirma que, para establecer los efectos de verdad que pueden ubicarse en una lectura de Freud, hay que volver a decir lo que propuso Freud, pero invirtiendo el sentido. El modelo teórico para pensarlo es la banda de Moebius, que es una superficie topológica caracterizada por sorprender al sentido común y a lo que parece ser evidente con la simple observación de tal superficie sumergida en el espacio 3D. ¿Estamos? Es evidente que posee dos caras, que se pueden tocar dos bordes tangibles y también pareciera que cortada al medio se dividiría en dos. Todo pareciera, ¿eh? Pero todo eso es falso. Sus aparentes dos caras se recorren en forma completa y continua, lo que impone una doble vuelta. La superficie, si se la recorre, impone una orientación invertida. O sea, va para ahí y vuelve, va para ahí y vuelve. Si Freud supone un sentido, por ejemplo, izquierda-derecha, que hoy resulta evidente a los psicoanalistas, Lacan lo plantea... O sea, para allá, ¿no? De acá para allá. Con una línea del tiempo, progresivo, evolutivo. Para la derecha, sí. Lacan lo plantea de derecha a izquierda, o sea, al revés. Lacan invierte el sentido de lo propuesto por Freud. Nueva cita, también de los escritos del psicoanálisis y su enseñanza. Todo retorno a Freud que dé materia a una enseñanza digna de ese nombre se producirá únicamente por la vía por la que la verdad más escondida se manifiesta en las revoluciones de la cultura. Esta vía es la única formación que podemos pretender transmitir a aquellos que nos siguen. Lo que Lacan intenta en su retorno a Freud es encontrar la verdad más escondida, no serle fiel al texto explícito. En la primera cita afirmaba que no se trataba de fidelidad. En la segunda,
que se debía escribir todo nuevamente, pero con un sentido inverso. Y aquí dice que se trata de encontrar la verdad más escondida, para lo cual es imperioso interpretar y hacer avanzar el texto. En la cosa freudiana o sentido del retorno a Freud en psicoanálisis, Lacan sostiene: estoy seguro aquí de mi respuesta. No, en absoluto, en absoluto. Si lo que voy a decir es efectivamente lo que debe ser. El sentido de un retorno a Freud es un retorno al sentido de Freud. Entonces, el retorno es al sentido de Freud y no a la letra. Recuerden que el sentido para Lacan, no la orientación espacial, responde a la siguiente lógica. Esto es lo que dices, pero ¿qué quieres decir con eso? Se ha producido un desplazamiento que consiste en suponer que Lacan retorna al texto freudiano y con fidelidad, mientras que Lacan afirma que no es al texto, sino al sentido que él interpreta como la verdad más escondida en la obra de Freud y que requiere una dirección invertida para recuperar el efecto. De hecho, no podría ser al texto, porque para Lacan se trata en su retorno de reescribirlo al revés. Y si uno revisa la enseñanza de Lacan, se encuentra con que efectivamente reescribió los conceptos de Freud. Todos han sido replanteados de otra manera, con otra lógica y distinta orientación. Yo me estaba preguntando, ¿no?, si también en el texto de un analizante no implica una reescritura al revés, ¿no? Una reescritura en sentido inverso. Sí, totalmente, ¿no? Sí. Esto es algo que también planteaba Gabriel, que está en el chat, cuando hicimos la entrevista para ingresar a Pola. Bueno, planteaba esta cuestión, que para ella de alguna forma todo este momento en bueno, ingresar a Pola, empezar a estudiar psicoanálisis porque ella es bióloga. ¿Quién era quién? Gabriel, una chica que es brasilera que vive en Francia. Que también me va a ayudar con las actividades de Apola París. ¿Qué implicaba eso para ella? Una reescritura, ¿sí? Un reescribir. A ver, los que estamos acá, los que están allá, los que están en Apola, me parece que después de leer todo esto hay una reescritura de un montón de cuestiones, ¿no? De miradas, de formas de pensar, de orientaciones, de posiciones. No, yo igual sostengo que un análisis también, que el texto como otro funciona como un analista, ¿sí? Todos los textos que hemos leído. Por eso, yo sostengo eso. Sí, no todos, pero sí, lo hemos hablado, para nosotras de alguna forma entrar en otra lectura es hacer un análisis, ¿no? Como que inevitablemente te atraviesa lo que lees, ¿no? Porque ya te implica una posición, ¿no? de estar haciéndote la pregunta todo el tiempo y ubicar en el lugar de otro, no al analista, sino al texto, a los textos, en el lugar de otro. Sí, de otro o de sujeto. ¿Por qué decís de otro? No necesariamente. Como en el lugar de un lugar de un otro, ¿no? De un otro, ese lugar, en un determinado orden ahí, ¿no? Yo lo pienso así, como un otro con mayúscula. Al texto. Al texto, sí, al otro como un lugar de... Pero me parece que así como está en el bucle S1, S2, eso puede ser el texto mismo, puede ser sujeto, puede ser otro, puede ser objeto A. Sí, ¿no? totalmente, porque el texto puede ser un porque sujeto como problema. Claro. El problema al que nos enfrenta el texto. Claro. Eso, sí. Como en un caso. Sí, ¿no? sí. Y de hecho también esa lectura que se da como operación ¿no? automática se
lo que hace es generar un agujero, ¿no? Tampoco la respuesta está ahí, claramente. No. Claro. En esa interacción, en todo caso. ¿Cómo? Claro. Decilo. Que digamos que la respuesta no estaría tampoco del lado de la teoría, del lado... Pero no es el texto que viene a decir esto claro. es así. Decilo. Te decía que tampoco la respuesta estaría, o la verdad estaría del lado del texto o la teoría. Claro. Sino en ese entre significantes. Claro. Sí. Como efecto de verdad, ¿no? Que la plantea acá como un efecto, ¿no? O como la gravedad, ¿no? Como el peso que tiene en una articulación significante una verdad, ¿no? O sea, está bueno. Sí, como que el analista sería el texto, en el sentido de que no es verdad, que te genera preguntas, que te enfrenta con cuestiones, que propone hipótesis. Eso, los textos, no uno, ¿no? Toda la teoría, la lectura de Alfredo, puntualmente. Sí, yo creo que tiene que haber una posición que ya está operando para que haya, ahí me dice Gabriel, sí, Mariana, exacto, reescribir o texto. Reescribir o texto. El texto de la vida de cada uno, ¿no? De ese texto estamos hablando, ¿no? De la existencia, de la vida no, de la existencia, ¿no? Ese escribir nuevamente. Y seguir escribiéndolo. Porque cuando uno sigue leyendo una y otra vez, siguen habiendo nuevas reescrituras. Que nos pasa esto. Bueno. Y aparte al revés de lo que uno suponía que estaba escrito el texto propio. Escribirlo al revés. Distinto. Bueno, si uno revisa la enseñanza de Lacan, se encuentra con que efectivamente reescribió los conceptos de Freud, todos han sido replanteados de otra manera, con otra lógica y distinta orientación. Del seminario 13 extraigo. Es así como lo adelantaré primero, prestándome ahí a todo tipo de ambigüedades, incluso de malentendidos. Rux sur Freud. Retorno a Freud, dije primero en un momento, en que esto tomaba su sentido de las manifestaciones confusionales de una prodigiosa desviación en el análisis. Es de importancia secundaria que aparezca o no, que lo he, por poco que sea, obviado. Era menos de esta contingencia que me autorizaba. El ideal bien clásico de todo tipo de idealizaciones de un retorno a las fuentes no es ciertamente lo que me aferraba. Repensar, ese es mi método. ¿Sí? En el seminario 13. Volver a verlo, ¿no? Volver a pensar, darle otra vuelta, ¿no? Claro, sí. Efectivamente, el retorno a Freud de Lacan fue malentendido, como él mismo lo previó. Lacan no propone en absoluto volver a la fuente freudiana, que es, sin embargo, lo que el arco completo del mundo lacaniano afirma que hizo. Lacan no sostiene aquello que define como un ideal clásico. Con el correr de los años veremos cómo explicita cada vez con mayor claridad sus diferencias con Freud, aunque desde el comienzo de su enseñanza intentó alterar el sentido de la teoría psicoanalítica. Se trata de repensar a Freud, y repensar puede ser cualquier cosa menos un acto de fidelidad, obvio. Y vuelvo a pensar en el analizante, ¿no? Porque el analista, el análisis te saca, o sea, intenta hacer que el analizante vuelva a pensar, ¿no? El analista intenta que el analizante se corra de sus fidelidades, ¿no? De lo que creía que era así, inamovible, a lo que era fiel, las creencias, ¿no? Sus preguntas, y cuando viene análisis, toda esta fidelidad se rompe. ¿No? Claro, se rompe, se desarma estas fidelidades, ¿no? En estas reuniones no vamos a plantear tampoco nosotros una fidelidad a Lacan, sino una discusión respecto a las posibles interpretaciones que su enseñanza admite, tratando de establecer las consecuencias que las diversas direcciones producen en relación
a una lectura lo más seria, rigurosa y sistemática posible de los problemas del psicoanálisis. También consideraremos las distintas direcciones que puede tener la práctica clínica a partir de tales diversas lecturas. Elegiremos aquellas a las que nos remita nuestra concepción de la función del psicoanálisis, no los más fieles a la letra de Lacan. ¿No? A mí esta cuestión de la fidelidad me hace pensar en esto que desde Apola se trata de... que desde Apola se trata de sostener, que es la orientación respecto del psicoanálisis y ciencia, ¿no? La vinculación. ¿Cómo sería una ciencia fiel a sus orígenes? Es una contradicción absoluta en sí misma, ¿no es cierto? Si la ciencia no está orientada hacia adelante, la fidelidad sería hacia dirección solamente, no a los postulados primigenios de la ciencia, porque entonces y ahí está una traba fuerte que tiene resistencia, por lo cual el psicoanálisis en general es resistido como ciencia, desde los mismos psicoanalistas, ¿no? Esa fidelidad al padre, o no sé cómo llamarlo, pero sí, me parece que va para ese lado. Una mal entendida fidelidad al psicoanálisis va para adelante, no para atrás. Sí. Eso quería decir. Bien. ¿Una mal entendida fidelidad al psicoanálisis? Sí. Ser psicoanalista es decir que lo sostener o no preocuparse si el psicoanálisis es una ciencia, sostener que no es una ciencia. O que en general si uno le pregunta a cualquiera desprevenidamente si el psicoanálisis es una ciencia o no, te dicen no, el psicoanálisis no. Pero bueno, eso no es ir para adelante. No, quiero decir que no. Las posiciones fuera de Apola. Claro. Una pregunta desprevenida te dice, no, bueno, el psicoanálisis no es una ciencia. Y se acuerda con eso y se sigue hablando. Entonces ese es el problema, me parece. Sí, me parece que está bueno pensar que nos orientamos, ¿no?, hacia la ciencia por lo que implica la pregunta científica, ¿no?, que va hacia el no saber, justamente. Vamos en búsqueda de lo que no sabemos, ¿no?, como dirección, ¿no? Como con el analizante. Claro. La misma posición, claro. Es la misma posición. Hola Lili, nos saludó Lili. Hola. Y desde esa posición es científico. Porque claro. Como se orienta al no saber. Desde esa posición es científico. ¿Entendés? Porque se orienta al no saber. Por eso hay un programa de investigación científico acá. Claro. Porque es la posición del analista y la posición de avanzar en el psicoanálisis hacia el no saber. De hecho, los seminarios, los espacios de investigación están orientados a presentar temas que no están investigados, que no se sabe, que a alguien se le ocurrió hacerse la pregunta y que entonces investigó sobre eso, quiso presentar sobre eso, o esta pregunta, ¿no? Yo me acuerdo, decía, bueno, pero el objeto A, la repetición, el acto, ya se habló 1000 veces, la pulsión se habló 1000 veces, ¿qué puedo aportar yo? Y la verdad es que uno puede aportar, si lo piensa, porque cada uno lo va a pensar diferente. ¿Qué importa? Seguro no lo digo igual que el otro, lo articulé con otras cosas, o sea, yo no creo en esa repetición, no creo en la repetición. Sí, no, depende. También puede ser que te mueva a decir lo mismo. Y me parece que la idea es justamente, para mí, ¿no?, lo que a mí me mueve presentar algo que por ahí ya se vio, no sé, eso, ¿no?, el objeto A. Porque se hizo una pregunta para mí. Totalmente. Por eso. Porque lo más importante es eso, claro. Se armó la pregunta. Claro. Acá Gabriel Volpe dice ser fiel a la ciencia, dice, porque la ciencia está siempre cuestionando. Que si fuese, o sea, dejaría de ser ciencia si uno fuese fiel. Claro. ¿No? Porque entonces dejaría de estar cuestionando, claro. Eso. Sí. Hola, Andrea.
Bueno, sí, entonces, en estas reuniones no vamos a plantear tampoco nosotros una fidelidad a Lacan, sino una discusión respecto a las posibles interpretaciones que su enseñanza admite, tratando de establecer las consecuencias que las diversas direcciones producen en relación a una lectura lo más seria, rigurosa y sistemática posible de los problemas del psicoanálisis. También consideraremos las distintas direcciones que pueden tener la práctica clínica a partir de tales diversas lecturas. Elegiremos aquellas a las que nos remita nuestra concepción de la función del psicoanálisis, no los más fieles a la letra de Lacan. En el seminario 17, que no convendría traducir el en vez del psicoanálisis, sino el psicoanálisis al revés, Lacan enseña: habría que estudiar la composición de Tótem y Tabú, no sé si quieren ustedes que yo lo haga este año, que es una de las cosas más retorcidas que se puedan imaginar. No porque predique el retorno a Freud, no puedo decir que Tótem y Tabú es retorcido. Es bastante retorcida, la verdad. Incluso es por eso por lo que hay que volver a Freud, para darse cuenta de que si es tan retorcido, dado que era un chico que sabía escribir y pensar, eso debe tener alguna razón de ser. Algo fundamental de la obra de Freud, según Lacan, está retorcido o en términos topológicos con una torsión, y eso debe ser rectificado. Esa es la significación que en 1970 Lacan asigna a su retorno a Freud y el motivo para realizarlo. Reescribir el psicoanálisis, pero en un sentido inverso, escribirlo al revés, quitarle la torsión que le imprimió Freud. Tengan en cuenta que en francés retourner, el término utilizado por Lacan quiere decir dar la vuelta, remover, volver al revés, trastornar y también volver. En noviembre de 1966, en París, en una entrevista que le realizó Paolo Caruso, encontramos: Caruso, antes que nada quisiera que me precisara el sentido de este retorno a Freud, sobre el que usted tanto insiste. Lacan: mi retorno a Freud significa simplemente que los lectores se preocupen por saber qué es lo que Freud quiere decir, y la primera condición para ello es que lo lean con seriedad. Retorno a Freud significa para Lacan leerlo con seriedad. ¿Por qué hay que leerlo con seriedad? Para poder establecer qué quiere decir más allá de lo que dijo y escribió. ¿Qué quiere decir más allá de lo que dijo? El sentido. Claro. O sea, a eso se refiere con el sentido, con el más allá de lo, ¿no? Claro, en el horizonte de todo decir. Exacto, y aparte es como igual otra vez, como el analizante. Me dices esto, pero ¿qué me quieres? ¿Qué quieres decir con esto? ¿No? Él se ubicó ahí, Alfredo, con Lacan. ¿Recuerdan los párrafos del seminario 20 donde Lacan reconoce haber sido leído? Se refiere al libro El título de la letra, de Jean-Luc Nancy y Philippe Lacoue-Labarthe, autores que según Lacan lo han leído de la mejor forma, como nadie de su entorno lo había hecho, con odio y de suposición de saber. Lo cito: en cierto modo puedo decir que en lo que a leer respecta nunca fui mejor leído con tanto amor. Desde luego, como se demuestra por el desenlace del libro, es un amor del cual lo menos que puede decirse es que no deja de evocar su gemelo habitual en la teoría analítica: odio. Amor-odio, ¿no? Si digo que me odian es porque me desuponen el saber. Seminario el libro 20. En apertura de la sección clínica de 1976 ya estamos en el popularizado último Lacan, afirmaba: ¿conocen ustedes al esquema? Perdón, sin pregunta. ¿Conocen ustedes al esquema? Al comienzo está la Wahrnehmung, que en alemán sirve para designar la percepción. Y después algo pasa, hace progresos, hay diferentes capas del Wahrnehmung, a continuación de lo cual el V-Bewusst o el inconsciente, y después el Bo-Bewusst, el preconsciente, y ahí eso pasa a la conciencia, Bewusstsein. Pues bien, he de decir que hasta cierto punto yo he vuelto a armar lo que dice Freud. Si hablé de retorno a Freud es para que nos convenzamos de cuán cojo es.
y me parece que la idea de significante explica, sin embargo, cómo es que eso marcha. ¿Cuán cojo es? Sí. Es decir, Lacan termina explícitamente afirmando que su retorno a Freud fue necesario para decir que el psicoanálisis opera, pero no mediante la teoría sostenida por Freud. Hace falta otra lógica. Por ejemplo, sustituir representación por significante, tópica por topología, complejo de Edipo por metáfora paterna, individuo por sujeto, yo super yo ello por simbólico imaginario y real, narcisismo por estadio del espejo, etc. Si se hacen todas esas subversiones, se puede dar cuenta por qué funciona el psicoanálisis como práctica y tal como lo hace. Realidad por real, relación sexual con no hay relación sexual, sacar la sexualidad, bueno, hay un montón de movimientos. Castración por inconsistencia, bueno. Unos meses antes de morir, en agosto de 1980, lo sostenía aún con más claridad, en lo que ya les hice recordar en una reunión anterior. Cita: vengo aquí antes de lanzar mi causa freudiana. Como ven, no me desprendo de este adjetivo. Sean ustedes lacanianos si quieren, yo soy freudiano. Por eso, creo adecuado decirles algunas palabras del debate que mantengo con Freud y que no es de ayer. Aquí está. Mis tres no son los suyos. Mis tres son lo simbólico, lo real y lo imaginario. Me vi llevado a situarlos como una topología, la del nudo, llamado Borromeo. El nudo Borromeo pone en evidencia la función de al menos tres, anuda a los otros dos desanudados. Eso le di yo a los míos. Se los di para que supieran orientarse en la práctica, pero ¿se orientan mejor que con la tópica legada por Freud a los suyos? Hay que decirlo. Lo que Freud dibujó con su tópica llamada segunda adolece de cierta torpeza. Vean que yo soy freudiano debe ser aclarado a la luz del debate de Lacan con Freud, que es un debate de larga data. Antes de morir, reconoce que no alcanza con reescribir el psicoanálisis con otra lógica, otro sentido y conceptos nuevos. Hace falta decir que la segunda tópica de Freud es un intento torpe de dar cuenta de por qué el psicoanálisis funciona. En la cita de apertura de la sección clínica, criticaba lo que se conoce como primera tópica y en esta última a la segunda. En su último gran escrito, L'Étourdi, al respecto sostuvo: se sabe que me esmeré durante 10 años por hacer jardín a la francesa de esas vías a las que Freud supo adherirse en su diseño. El primero, cuando sin embargo desde siempre lo que ellas tienen de torcido era discernible para cualquiera que hubiese querido sacar en claro lo que suple a la relación sexual. Esto está en el Atolondra dicho. Entonces, nuevamente la teoría de Freud, según Lacan, padece una torcedura que responde a un intento de suplir la relación sexual que no se puede escribir. O sea, a ver, como que la teoría de Freud intenta suturar esta relación sexual que no se puede escribir, ¿no? Es la teoría de Freud entera. La no relación sexual. Claro. O sea, que la teoría de Freud es como un intento de sutura también. Bien. Bueno, Lacan lo dice en relación a Aristóteles también. Al principio de una contradicción. Ahora dice que toda la teoría freudiana es un intento de sutura, de suplir, ¿no? La relación sexual que no se puede escribir. Entonces, en su retorno a Freud, lo que Lacan intentó fue reescribir la teoría psicoanalítica con otra lógica, porque, tal como Freud la había establecido, no respondía a la verdad más oculta y el sentido de lo descubierto. Por eso también dice el campo es freudiano y el inconsciente es lacaniano. Dice, no es freudiano, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál fue el camino que Lacan propuso hacer? ¿Cuál sería la lógica de esta reescritura? Y especialmente, ¿por qué la necesidad de establecer esas diferencias? Muchos de nosotros podríamos pensar, ¿por qué? Al ser psicoanalistas y haber sido formados por psicoanalistas, tenemos alguna idea sobre esto.
que Lacan, por su experiencia clínica, requirió de la rectificación de la teoría de Freud. Se dice, por ejemplo, que el pasaje de la primera a la segunda tópica de Freud fue por problemas clínicos y que la clínica, en tanto experiencia vivida, ¿no? La clínica como experiencia vivida, fue lo que determinó las rectificaciones teóricas. O sea, no fue porque pensó, sino porque la experiencia clínica le hizo dar vuelta a la teoría. No fue por hipótesis teóricas la reconversión de la primera a la segunda tópica freudiana. No coincido con este tipo de explicaciones, me resultan insuficientes y prejuiciosas. La diferencia es de concepciones, no de experiencias. Primero la teoría, luego la práctica que aquella habilita. Y como dije en nuestro primer encuentro, se trata siempre de ideas contra ideas, teorías en oposición a otras. Esta es la posición de Apolas. El retorno a Freud consiste en eso. Lacan parte y sostiene otras ideas, orientado en el inconsciente de Freud, pero al revés. Luego de poner en tela de juicio la fidelidad de Lacan al texto de Freud, pasemos ahora al diagnóstico que realiza sobre la relación del psicoanálisis, o mejor dicho, de los psicoanalistas de la comunidad analítica con la ciencia, ya que es necesario reflexionar sobre ello, para responder a las anteriores preguntas sobre los problemas teóricos y luego poder avanzar hacia lo real de Lacan y el sinsentido. En su versión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, refiere que en la comunidad psicoanalítica encuentra una carencia de la teoría sumada a un número de abusos en su transmisión, que resultan en una ausencia total del estatuto científico, un medio infatuado del más increíble ilogismo. En posición del inconsciente, sostiene, el espíritu científico que falta absolutamente en los lugares de reclutamiento de los psicoanalistas. Absolutamente. En la proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la escuela, describe el movimiento psicoanalítico como el increíble oscurantismo del auditorio ante el cual tenía que hacerla mi doctrina valer. Este estado de cosas produjo en psicoanálisis, según lo que Lacan establece ya desde 1953, un retraso de medio siglo sobre el movimiento de las ciencias. Es decir, que la posición teórica más común del psicoanalista, en tanto cree que en su práctica se trata de fidelidades, experiencias y vivencias, genera un retraso de 50 años respecto del movimiento de las ciencias. Podemos decir entonces 1950 versus 1900. Lacan indica que el psicoanálisis se quedó en la concepción científica que tenía Freud. Como Freud se formó entre, podríamos decir, 1880 y 1900, que es donde se estancó su concepción de ciencia, en 1950 Lacan se encontró con que en el medio psicoanalítico, al desvirtuarse totalmente el valor de la teoría y de la ciencia, los psicoanalistas suponían que la ciencia seguía siendo lo que se había establecido antes de 1900. Además, o especialmente, los psicoanalistas resisten la ciencia con ilogismo y oscurantismo, no solo por el atraso y el rechazo de la teoría, sino por creer con firme convicción que el saber surge de la experiencia y no de la teoría. Observemos que en 1900 Freud consideraba que la antropología y la sociología se basaban en la teoría de masas de Le Bon, de 1870, que es la que permite a Freud sostener, por ejemplo, que los primitivos, los locos, los niños y hasta las mujeres tienen posiciones similares. Además, el único tipo de agrupamiento que Freud concebía era la masa. Freud no accedió a pensar en distintos tipos de colectivos, incluso no opera con el concepto de clase social. Los psicoanalistas, terrible esto es terrible. Los psicoanalistas, al sostener el individualismo, o sea, porque el universalismo de Freud es para la clase burguesa. Claro, sí. O sea, eso era lo normal y a lo que había que... El ideal era el hombre... burgués. Claro. Terrible. Los psicoanalistas, al sostener el individualismo, siguen trabajando actualmente con la lógica de masas de 1870, como si desconocieran que Lacan distinguió al menos 4 lazos distintos entre los hablantes seres: el histérico, el del amo, el psicoanalítico y el universitario. Que son los 4 discursos. Son los 4 discursos.
En nuestro medio, sin embargo, seguimos trabajando con una antropología y una sociología anterior, es a 1880, para las cuales la masa se caracteriza por la centralidad del líder y por la disolución del yo y los valores individuales. Haciendo una breve síntesis, lo que encontramos en Freud en lo tocante a lingüística es la teoría de Vorstellung, es decir, el objeto a representar y su representación, y la referencia a la obra de Karl Abel. En epistemología, el círculo de Viena, que es el empirismo lógico. En física, la referencia es Newton porque Freud jamás articuló el psicoanálisis, la física que se inició con Einstein. Mantuvo vínculos con Einstein en relación a reflexiones sobre la guerra, pero no consideró su desarrollo en física. En geometría, Freud se mantuvo en la lógica especial de Euclides. Respecto de la aritmética, jamás la tomó en cuenta, con lo cual podríamos decir que en Freud hay casi una ausencia de reflexión aritmética, al igual que en Aristóteles. Y bueno, Freud y Aristóteles son amigos. No por nada Lacan planteó que Platón, quien centralizó su teoría en torno a la matemática, era lacaniano, y criticó a los freudo-aristotélicos. En el seminario 19, Esto lo dice Lacan. Esto lo dice... Sí, el 23 en el seminario 19, clase 15 de marzo de 1992. Muy interesante. Sí, esto lo dice Lacan, que Platón era lacaniano y critica a los freudo-aristotélicos. Esto habría que buscarlo en las referencias. Bien. En la enseñanza de Lacan, en cambio, respecto de la antropología, encontramos que incorporó a la teoría psicoanalítica conceptos y desarrollos de la antropología estructural de Claude Lévi-Strauss. En lingüística articuló los desarrollos de Ferdinand de Saussure, Roman Jacobson y Emile Benveniste, la pragmática de Austin y la teoría de discurso, es decir, los tres grandes movimientos lingüísticos del siglo XX. En la epistemología tomó la posición de Coiré. En física articuló la física relativista al psicoanálisis y desde el seminario 2 el principio de incertidumbre de Heisenberg, de modo que ya estaba orientado en función de la física cuántica al menos desde 1954. Luego no dejó de articular las nociones fundamentales de la física moderna. En matemática tomó los avances de Cantor, Frege y Dedekind, en cuyas obras se desarrollaron la teoría de conjuntos, el infinito actual, y se sostuvo que sin cero no hay uno, es decir, que el uno proviene del cero. En geometría incorporó y articuló al psicoanálisis la topología combinatoria y la teoría de nudos. Comentario. Hay algo que me produce curiosidad y es que creo que hubo un encuentro en la casa del hijo de Freud entre Freud y Einstein. Y en una carta a Fliess, Freud le cuenta que se encontraron, dialogaron y decía que Einstein sabía de psicoanálisis lo mismo que el de física, nada. Me sorprendió que ni siquiera hubiera interés por saber en qué andaba el otro que estaba investigando. Alfredo, tengo la impresión que la carta a la que te referís fue remitida a Ferenczi. Efectivamente, sorprende cierto rechazo de Freud por las grandes novedades que se producían en la ciencia de su época. Es como si hubiese preferido ignorarlo. Freud se interesó como Aristóteles fundamentalmente por las ciencias vinculadas a la biología y descartó aquellas que implicaban un desarrollo formal. Podemos afirmar en relación a las grandes diferencias teóricas entre Freud y Lacan que en el Universitas Literarum, que era un ideal de la época, que Freud tomó de la Universidad Alemana, faltan las ciencias formales. Tendríamos que agregar también a la lista de ciencias que Lacan articuló al psicoanálisis la lógica simbólica moderna, que es una lógica matematizada. Comentario. Hay cosas que Guillermo Martínez, que es un escritor argentino, un matemático, ¿no?, que escribe cuentos, pero que es un matemático, es un escritor. Hay cosas que Guillermo Martínez menciona que pudieron haber sido usadas y que Freud no las usó. Y quería preguntar si de la teoría de Freud Lacan retomó cierto marco epistémico. Tal vez sea también riesgoso pensar sin justificar por qué no eligió otra teoría distinta a la que utilizó. Es lo que ahora se critica mucho de Lacan. Guillermo Martínez en Gödel para todos, o Sokal en Imposturas intelectuales. Creo que ese es un punto también a considerar.
Sokal y Bricmont eran dos filósofos, ¿no?, que empezaban a criticar, no sé si eran filósofos, o estudiantes que empezaban a criticar a Lacan sobre la utilización de la matemática en Lacan, que estaba toda mal, ¿no? Fue un fenómeno. El día hay un libro que se llama Imposturas intelectuales. O sea, como que decían que Lacan lo que hacía con la matemática era una impostura, no que la utilizaba realmente, que era se hacía el que sabía usar matemática. Claro. Respecto al marco epistémico, quiero plantear una diferencia. Me parece que cuando se dice, por ejemplo, hijo de su época, es un argumento muy insuficiente, porque habría que decir hijo de su época, pero también en relación a los conflictos de su época. ¿Qué posición se asumió? Porque podría ser, por ejemplo, la de Hegel o la de Schopenhauer. Ambos eran de la misma época, pero asumieron posiciones filosóficas absolutamente contrarias. Podríamos decir, otro ejemplo, Einstein fue hijo de su época y me parece que casi podríamos decir que la época fue hija de Einstein. Pero Einstein no pudo aceptar la física cuántica que él originó, jamás la aceptó. Era como que era mucho para él. Era mucho, ¿no? Asunto increíble y muy ignorado por el público en general, que lo considera el genio de los genios subversivos. Sin embargo, frente a lo más subversivo, la física cuántica, que originó su propia teoría, la física relativista, Einstein asumió una posición muy conservadora, que expresó con una frase muy orientativa al respecto y que Lacan citó tempranamente: Dios no juega a los dados. Sí, también plantea que es increíble cómo, Alfredo, ¿no?, cómo le pasó a Planck también, como no pudieron admitir lo más subversivo de lo que estaban proponiendo, ¿no? Uh-huh. Ellos mismos. Sí. Como que fue mucho para ellos, ¿no? ¿Qué mal le pasó? Max Planck, el de los cuantos, porque era muy teórico. Esto está en el seminario 13. Dios no juega a los dados. El público en general supone que la ciencia afirma que lo real no juega a los dados. Sin embargo, es un dato no discutido por los científicos el hecho de la estructura probabilística de la materia. ¿Sí? O sea que hay... Entonces, si no juega a los dados, no hay azar, ¿no? No hay nada que esté fuera del plan de Dios. Claro. Está todo... Dios todo lo sabe y todo lo tiene todo organizado, sería, ¿no? Sí. Bien. Sin embargo... Y ya no solo con Dios, sino también con una concepción, sea de la materia ontológica, de si la misma materia o el mismo ser, como una relación de causa y efecto. Aunque ya nos saquemos a Dios del esquema, si hay causa y efecto, tampoco juega a los dados, aunque solo puedas saber retrospectivamente o desde después, pero si juega a los dados, hay la nada, hay contingencia, hay creación, supongo que también se puede leer así y claramente... al menos desde la puesta de Apola, Lacan sí que se juega a los dados, pero aunque quitando a Dios de la ecuación... No, está bueno porque además, claro, está en relación a la causa determinista, ¿no? Claro. O sea, que una cosa viene después de la otra, entonces la primera es causa de la segunda. Claro, ¿no? Así no se juega a los dados, porque claro. Claro, o sea que Einstein... Bueno, en los mismos dados también hay una determinación de... Pero bueno, es una frase, no sé. Sí, pero, o sea, que Einstein no toleraba el azar. Claro. Y no toleraba, ¿no? Algo que no esté, claro... Determinado por Dios. Por Dios, ¿no? O por una causa. O en sí mismo. Sí. Estas propiedades. Sí, sí. O sea, no toleraba el azar, ¿no? La probabilidad, la creación. Bien.
Por lo tanto, cuando se dice marco epistémico o hijo de su época, habría que advertir que hay muchos problemas que quedan escondidos detrás de esa consideración. En la época de Freud ya estaba vigente la polémica de si en el comienzo era el verbo o en el comienzo era la acción. Era una polémica de época. Freud tomó la línea de Goethe y asumió la posición que supone que al comienzo será la acción, pero podría haber tomado la de Hegel o la del Evangelio de San Juan, tal como hizo Lacan, y sostener al comienzo era el verbo. También lo podemos expresar así. Freud quedó del lado de Bergson y Lacan se ubicó del lado de Brugschwin. Ambos autores de la misma época y de la misma cultura, pero con orientaciones contrarias. No puedo dejar de pensar que Freud era judío y que Dios hizo el mundo en 7 días, el sexto descansó. O sea que él era una cuestión de la acción, de hacer, más que de decir. Claro. Sí, con un objetivo Sí. Con un objetivo tenía un fin. tenía un fin. Claro, tenía un plan. Un plan articulado a la acción, más A la que la acción, palabra. no a la palabra. Él lo leía cuántas veces por semana eso, o veía al padre cuántas veces por día rezar eso, cuántas veces. Todos los días seguro lo veía el padre rezar eso. Freud. Me parece que vivía en un entorno así. El sábado no se trabajaba, se descansaba porque Dios creó. El domingo, ¿cómo el sábado? No, en el pueblo judío el sábado no se trabaja. Ah, Sí, no era lo que él Claro. sostenía, no era un judío practicante, ni mucho menos. Pero Estaba. vivía eso. Claro que él no, que él se corría, si no, no hubiera podido creer esto, pero digo, ¿por qué tomó la acción y no la palabra? Por ejemplo, ¿por qué no? O sea, él no era para nada, pero... Me parece que entonces se trata de las posiciones que se asumen respecto de los conflictos de la época. En Freud, una interpretación de la cultura de Paul Ricoeur, y en Jacques el sofista de Bárbara Kazan, se sostiene que se pueden leer en Freud 2 líneas en paralelo. En la primera la energética y en la segunda la hermenéutica. En la segunda una posición sofista y en la primera una aristotélica. Por lo tanto, habría incluso 2 Freud, lo que implica que al leer a Freud se plantea qué posición se va a asumir respecto de estos 2 posibles Freud que se pueden establecer. En relación a la crítica, o sea... también en relación a la energética, esto que la otra vez lo volví a decir, ¿no, Alfredo? Que para que un cuerpo se mueva tiene que haber una fuerza, ¿no? Sí. Que cause ese movimiento, cuando no necesariamente, ¿no? Por eso, entonces, como que en Freud se pueden leer 2, ¿no? Una hermenéutica y una energética. 2 líneas de pensamiento. La energética más articulada a Aristóteles y la hermenéutica a un sofista, ¿no? Uno que piensa, que argumenta. No, dice en Freud una energética y en Lacan una hermenéutica. Y en Jacques el sofista de Bárbara Kazan se sostiene que se puede leer en Freud 2 líneas en paralelo. En la primera... Ah, no, de Freud. De Freud, sí, sí. Sí, Paul Ricoeur habla de las 2. Y parece que Bárbara Kazan, yo no lo leí el libro, pero no me acuerdo esta parte, pero en Paul Ricoeur sí, que él habla de las 2 miradas de Freud, la teoría. Por lo tanto, sería incluso 2 Freud. Bueno, ¿no? Depende desde qué posición se la va a asumir, ¿no? En relación a la crítica de Guillermo Martínez sobre la utilización por parte de Lacan de los teoremas de Gödel, claro, porque Guillermo Martínez también dice que Lacan los usa mal. Lo mismo que estos 2 que criticaron con imposturas filosóficas. Dicen que son imposturas. Entonces dice, lo que critica Guillermo Martínez, en mi parecer, es el mal uso que a Martínez le da la impresión de incomprensión y mal uso que lo llevan a rechazar su utilización. Pero en general, en estas críticas, falta tanto la pregunta epistémica como la filosófica. ¿Por qué usar matemáticas en ciencias sociales como humanas? Esa es, Conocidas, ciencias perdón, conocidas. ¿por qué usar
matemáticas en ciencias conocidas como humanas. Esa es para mí la verdadera cuestión. Comentario, ¿por qué utiliza esas y no otras? Alfredo, la respuesta es localizable una vez que se estudiaron los motivos, las causas, también tanto científicas como filosóficas. En una lectura matemática del pensamiento posmoderno de Vladimir Taxis, aparece otro argumento que es novedoso y nosotros no estamos acostumbrados a pensar en ese registro. Nos costó mucho pensar que las ciencias exactas y naturales están profundamente determinadas por la filosofía de su época y, entre paréntesis, según la posición que se asuma respecto a los problemas de la filosofía, ya que la filosofía de una época tampoco es, como acabo de manifestar, unidireccional ni unilineal. Depende qué línea filosófica se utilice para poder leer eso, ¿no? Pero lo que el libro de Vladimir Taxis deja en claro es que las matemáticas del siglo XX influenciaron enormemente sobre la filosofía, aunque muchos filósofos profesionales quizá no lo sepan. Otros lo rechazaron de plano, como Heidegger, quien sostuvo que la ciencia no piensa. Sí, también dice que tampoco es unilineal ni unidireccional, ¿no? Querido. ¿Cómo, perdón? Dice, tampoco, ya que la filosofía de una época tampoco es unidireccional ni unilineal, ¿no? Que es más, de hecho la propuesta de Lacan es que es en bucle, ¿no? Exacto. Con lo cual, no hay que perder de vista que muchos autores fueron influenciados enormemente por las ciencias formales y matemáticas, las que produjeron una revolución en los sistemas de ideas. Si se interpretó correcta o incorrectamente algún teorema o alguna ley, me parece que es un problema distinto. Lo que no consideran Sokal y Bricmont es que la separación entre ciencias humanas y ciencias exactas es falsa, ya que hay una cohabitación y una mutua influencia imposible de ser evitada, salvo al costo de la maniobra sustancialista de Freud, que la separó, que rechazó la matemática. Sí, no sé si falsa o un constructo, digamos, ¿no? Claro. ¿No? Claro, sí. Mediante la maniobra de Freud, que es además biologicista, se cree que no se está para nada influenciado por las ciencias modernas, que son formales debido a que se opta por no saber nada de eso, aunque eso, y lo sabemos gracias a él, implique ser determinado de la peor manera. Claro, porque está influenciado por la ausencia. También. Porque se opta por no saber nada de eso. Entonces, si se opta por no saber nada de eso, está influenciado. Porque por no estar no significa que no esté. Es lo mismo que un analizante. Cuando no se dice, no quiere decir que no esté. Está porque algo pasa con él. Claro, no quiero hablar de ese tema. Sí, o no se habla. O directamente no se habla. Una certeza o viene con una verdad. Claro, y del padre nunca habló, de la madre nunca habló. ¿No? Por ejemplo. O sea, quiere decir que sí hay algo de que eso sí está trabajando. En él y dicen, Freud también trabajaba. Lo que pasa es que, bueno, de eso no se habla, ¿no? Nosotros sabemos lo que significa no querer saber nada de eso, ¿verdad? Respecto, por ejemplo, de los teoremas de Gödel, no se trata tanto de entenderlo en sus últimos detalles, porque de todos modos, como dice Rebecca Goldstein, Gödel, Paradoja y Vida, muy interesante esta escritora, yo leí un poco. Y les quiero contar un poco porque Rebecca Goldstein, búsquenla, viene también de una familia religiosa judía en el barrio de Brooklyn de Nueva York. Y lo que ella escribió tiene que ver con una pregunta respecto a su procedencia religiosa. Ella escribe sobre Gödel, que es la incompletud, la paradoja y la vida. Yo la busqué porque me pareció re interesante por qué una mujer religiosa judía en el barrio de Brooklyn escribe esto. ¿Qué le pasó? Bueno, le pasó esto. Se le abrió la pregunta de la vida, de la existencia de ella, de la pregunta acerca de Dios, de su vida. Bueno, búsquenla. Búsquenla porque está bueno. No es un... O sea, es
Es una pregunta que se hizo ella y ahí empezó a investigar la inconsistencia. No es matemática. Me parece que no es matemática. No es matemática. No sé de qué rama es. Matemática no es. Y eso es lo más llamativo, aparte. Pero fue una pregunta personal. Yo no sé si en lo que yo leí está escrito esto. Es una deducción mía, pero es una obviedad. Bueno, si quieren, si interesan, búsquenlo. A ver qué opinan. Como dice Rebecca Goldstein, vivimos en un mundo que ya ha sido conmocionado por sus efectos. Las ideas copulan entre ellas y con nosotros sin importar tanto si las creemos conocer o no. Qué bueno. Las ideas copulan entre ellas y con nosotros sin importar tanto si las creemos conocer o no. Es mejor conocerlas para que se articulen en lugares pertinentes y que no anden vagando por donde los prejuicios quieran y además para poder darles discusión. Qué bueno. Esto quiere decir, ¿no? Que, por ejemplo, cualquier neoliberal podría perfectamente utilizar hoy ideas marxistas sin siquiera saberlo. Porque las ideas marxistas han conmocionado tanto nuestro sistema de ideas sobre la economía y el funcionamiento de la sociedad y aquello que nos parece obvio. No lo es en sí mismo, sino que proviene de algún sistema teórico. Marx lo dijo un día, luego sucedió que sus ideas se impusieron en los sectores neoliberales, que son los que hoy más afirman que lo fundamental en la vida de todos es la producción de bienes materiales, la economía y el mercado, y que lo otro es superficial. Tengo la firme impresión de que con Gödel pasó lo mismo. No importa tanto si se entendió o no algún elemento de sus teoremas, si se los explica del todo bien o mal. Lo que no debe olvidarse es que ya estamos conmocionados por esa idea que puede ser presentada así. Hay un límite que no se puede superar inclusive en las matemáticas, en especial el de autogarantizarse. Las matemáticas no pueden, es imposible que puedan, validar o rechazar todos sus argumentos. Y eso es a causa del mismo sistema formal, no por algo que les sea externo, como la sustancia viva o los sentimientos. No, parece maravilla. Estoy convencido que lo que Lacan hizo al incorporar la lógica de los teoremas de Gödel fue intentar articular y actualizar el psicoanálisis con la ciencia no biológica, sino fundamentalmente formal. ¿Por qué? Era preciso que pasáramos a la articulación con la ciencia moderna por el problema de lo real. Lo imposible de describir cualquier cosa en matemática e incluso la imposible lógica de describirlo todo, ¿no? Acá da una definición de real. Y lo que en especial debemos saber sobre la física moderna, la de Einstein y la cuántica, que se supone estudia la materia y la energía, es que son teóricas y formales, no vienen de la experiencia. Los entes con los que se opera en la física más moderna ya no pueden ser distinguidos en su esencia de los entes matemáticos. En este caso, Lacan sustituye la lógica freudiana de la castración por la de la incompletitud de Gödel. O inconsistencia, ¿no? Alfredo utiliza ahora inconsistencia. En reemplazo de castración. Porque dice que castración es un término muy peñano, ¿no? Sí, no, pero decía entre inconsistencia tiene otra referencia. En relación a lo imaginario, ¿no? Dice que lo imaginario produce consistencia. Sí, a la referencia al pene también, ¿no? En relación a la castración. Sí, no. Como que hay una... Claro, ¿no? ¿por qué no castración? Sí, no, pero... ¿Por qué incompletitud y no consistencia? Incompletud. Este problema es justamente nuestro tema de hoy, lo real y el sentido. Es un problema para el psicoanálisis porque con Freud desde 1900 nos hemos quedado fuera de los desarrollos de la ciencia moderna, en especial los más subversivos respecto del sentido común y la intuición. No accedimos al corte realizado en los sistemas teóricos por Einstein, Heisenberg, Bohr, Cantor, Frege, Dedekind, etc., hace alrededor de 100 años. Implica sustanciales diferencias el que Freud no articulara la teoría de conjuntos porque, al desconocerla, le fue imposible no solamente pensar el uno a partir del cero, sino también concebir la existencia del conjunto vacío.
Freud no pudo pensar en ese tipo de existencias. No eran reales para él. Si se le hubiera preguntado a Freud qué opinaba de los conjuntos vacíos, habría respondido que no existían, que eran una ilusión de la omnipotencia del pensamiento. Freud no pudo pensar en esa lógica porque se orientó al revés y los psicoanalistas en general, salvo Lacan, tampoco. Esto incide profundamente en la concepción de lo real y de la función del cuerpo biológico en la práctica del psicoanálisis. ¿Paramos ahí? Sí. Por fin. Dale. Bueno. Bueno, estamos en página 108. Nos vemos entonces la semana que viene. Tenemos ahora la lectura, el comentario de caso de Alfredo Eidesen y a las 20 la presentación del texto del tercer seminario. Bueno. Chao. Vengan. Chao. Chao.